adolescencia interrumpida. Tuve la suerte que quedé con vida. Me levanté del lugar donde estaba y pedí ayuda a unos campesinos que habían ahí. Y fuimos de inmediato al Ministerio Público porque sabía que esa persona no había usado preservativo cuando me violaba, entonces yo necesitaba con urgencia los antivirales. Cuando se nos pide definir violencia sexual, tenemos que tener claro el mito y la realidad. ¿Por qué le digo el mito y la realidad? Porque cuando nosotros oímos la palabra violencia sexual, pensamos precisamente en una actividad sexual, un coito completo, una penetración anal, algún tipo de tocamiento. Cuando la violencia sexual realmente no es esto es parte del mito. Y también siempre pensamos en la violencia sexual como una actividad violenta. Lo que la experiencia nos ha dicho y lo que la teoría comprueba es que la violencia sexual es un delito de poder. Es donde una persona superior intenta imponerse a través del sexo a una persona en menor fuerza que ella. Entonces, la diferencia es muy difícil hacerla porque uno piensa, ok, hubo una violación, hubo violencia sexual, pero hay muchas violaciones que son sin violencia física y solamente es a través de una práctica psicológica. Y esto complica mucho porque entonces es cuando la parte legal dice, pero ¿cómo me va a hablar usted de violación si no hay golpes, no hay insultos, no hay amenaza? ¿Cómo la dominó el hombre? Y es muy difícil que el sistema legal entienda este juego de poder. Entonces la violencia sexual siempre lleva implícito un juego de poder. Bueno, para mí la violencia sexual pues, es parte de violentar, ¿verdad? Nuestra intimidad como personas, ¿verdad? La violencia sexual pues, puede ir desde el momento de invadir parte de nuestra privacidad, el quitarnos la ropa, algo que a nosotras pues, nos cause un malestar. La organización Grupo Guatemalteco de Mujeres, GGM, nació en 1988 como grupo de autoayuda. Enfocó la atención de la violencia contra la mujer al comprender la necesidad de las mujeres en Guatemala. El compromiso de GGM es promover los derechos humanos de las mujeres y proponer estrategias para prevenir y educar sobre la violencia. Actualmente trabaja con jóvenes que fueron víctimas de violencia sexual. Las diferentes formas y manifestaciones de violencia sexual en la Ley 22/2008, la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, nos establece que la violencia sexual es todo tocamiento no voluntario por parte de una persona hacia una mujer que no ha dado su consentimiento. Esto incluye cualquier tipo de tocamiento, de mirada, de penetración. Las formas en las que son consideradas la violencia sexual puede ser de una forma física, ¿verdad? Que específicamente es la utilización de cualquier objeto, cualquier miembro del cuerpo, un dedo, puede ser un pene o cualquier otro miembro que sí lleve un contacto directo con la persona agraviada. Y la otra forma pues, podría ser una forma psicológica, ¿verdad? En la cual está el acosador constantemente pues, haciendo mención de determinadas situaciones sexuales, ¿verdad? Que le puedan beneficiar o que le puedan satisfacer a él. O bien también podría ser una forma visual, ¿verdad? A través de las múltiples formas de pornografía que se pueden establecer, obligando a alguna persona a verlas o bien obligando a hacer algunas cuestiones que esta persona esté observando. Fui abusada sexualmente, estaba muy enojada y se trataba mucho con mi mamá y con mi hermano, me portaba mal. Y el año pasado
Me llevaron al GGM, pero yo no podía hablar porque de todas maneras ya había pasado. Y una psicóloga me dijo que sí me había pasado, pero no me gustó porque hacía mucho tiempo que no iba con psicólogo. Okay. Las actitudes de una joven sobreviviente de una violencia sexual es lo contrario a lo que ella era. Esto es muy notorio, el cambio se da hacia lo opuesto. Una joven tímida de repente se va a volver muy sociable, una joven que se cuidaba mucho su cuerpo ahora se va a dejar engordar, una joven muy sociable se va a reprimir. También se suele ver mucho el cambio en las calificaciones. Si ella está acudiendo a la escuela, vamos a ver un decrecimiento en sus calificaciones y mucho del aislamiento. Los indicios pueden ser, hay cambios de conducta, se vuelven muy introvertidas, buscan consumo de sustancias, pueden abusar de alcohol, de drogas, tienden a haber fricciones entre la familia y eso en cuanto a la conducta que yo he observado en mi experiencia. Y en base a eso, pues de si ella logra comunicar que fue víctima de abuso sexual, pues obviamente llevarla a un centro médico acompañado por un adulto para poder empezar todo el procedimiento que corresponde, ¿verdad? En ese mismo momento me recuerdo que me hicieron una prueba de sífilis, de hepatitis y de VIH y yo estaba limpia. Luego tuve que regresar al mes para hacerme otra prueba y salió negativo. Luego tuve que regresar al año para hacerme las mismas 3 pruebas y salió negativo. Gracias a Dios todo resultó bien. El debido tratamiento para los casos, ¿verdad?, de abuso sexual corresponde al tratamiento retroviral, el tratamiento con un esquema de antibióticos, el tratamiento para hepatitis B, toxoide tetánico y la anticoncepción de emergencia. Este último no tiene efecto si la mujer que fue agredida sexualmente tiene un embarazo de 3 meses, el cual en la anticoncepción de emergencia pues ya no daría ningún efecto, ¿verdad? Luego de la denuncia yo creo que es la parte médica, ¿verdad? Eso es sumamente importante, incluso si fuese antes de la denuncia, también la parte médica es como la primordial. Esto ayudaría a minimizar los riesgos que cobre la víctima, ¿verdad?, o que pueda tener. Y pues luego de la parte legal y la parte médica, pues ya recibir el apoyo psicológico oportuno, ¿verdad? En mi experiencia, ¿verdad?, el acompañamiento psicológico a una sobreviviente de violencia sexual, dentro de lo primero que yo he trabajado es la confianza, ¿verdad?, porque muchas veces esta parte es como lo que más nos afecta, ¿verdad?, el que pues ya no confiamos en nadie más o creemos que nos van a juzgar o que nos van a regañar de lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Entonces muchas veces esto puede llevar desde 1 mes hasta 3 meses, ¿verdad?, el poder establecer ese vínculo con la persona, ¿verdad? Ya a partir de eso pues ya se va dando la oportunidad para que ella pueda contar la parte, ¿verdad?, del hecho, de lo que sucedió, y es en ese momento donde pues se toma, ¿verdad?, el tiempo para que ella pueda expresar lo que sucedió, lo que sintió, los olores, la forma en que, las palabras que le dijeron, todo lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad?, que ella pueda soltar todo esto en este momento, ¿verdad?, para que así ya pueda salir como esta emoción que le genera este recuerdo, ¿verdad? Y ya después de eso, pues ya viene la parte de ir reconstruyendo, ¿verdad?, nuestra vida, aprendiendo a vivir con lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Ya dejando pues como cerrando esta parte, ¿verdad?, y dar el paso, ¿verdad?, a ser ya sobrevivientes, ¿verdad?, y ahí empezar con nuestra vida nuevamente. GGM procede desde el apoyo integral a las mujeres, ¿verdad?, que en este caso podrían ser también niñas, ¿verdad? Se trata de abordar la integralidad desde la parte médica, que sería un factor primordial para poder evaluar a la víctima, ¿verdad?, tratando de ver que la violación también es una emergencia médica, a través de la cual puede existir un embarazo,
puede existir una infección de transmisión sexual o puede existir tal vez algún tipo de lesión física causada por la agresión. También se da, digamos, el apoyo psicológico como parte primordial también, tratando de establecer con la víctima, digamos, un espacio de confianza donde ella pueda sentirse segura, pueda sentirse tranquila y que también pues a través de un proceso de acompañamiento continuo ella pueda identificar que la violencia sexual no es su culpa, ¿verdad? Y poder ver pues que al final de cuentas no es ella quien está provocando determinada circunstancia. Y desde la parte social, digamos, podríamos ahí abordar, ¿verdad? Que la parte social ayuda mucho a mitigar, digamos, lo que es el plan de vida futuro, ¿verdad? De esta persona. Se le pueden buscar espacios de apoyo, se le puede reactivar de alguna manera su vida normal, ¿verdad? Tratando de hacer contactos con centros educativos, con espacios laborales. Se le puede buscar algún otro tipo de apoyo que ayude a que la víctima también no esté sumida, digamos, en una falta de soluciones o alternativas para su vida. Y desde la parte legal, pues también tratar desde que de alguna manera la restitución de sus derechos sean a través de un espacio legal donde ella pueda hacer justicia o recibir justicia de parte de los entes, ¿verdad? Me llevaron a una cita individual y ahí avancé un montón. Me gusta porque me siento feliz porque me están ayudando mucho y aquí yo vengo a quitarme un peso de encima. Lo superé porque yo valgo mucho, me quiero mucho y toda la vida hay cosas buenas y cosas malas y se aprende. Y así es como lo fue superando. No fue fácil, pero lo fui superando mucho. La importancia del apoyo aquí es familiar, porque en la violencia sexual sabemos que mucho de cómo la joven va a lograr enfrentarse a la experiencia vivida es cómo su contexto familiar la reconoce lo vivido y cómo la valora y la acompaña. Es muy importante que cualquier tipo de acompañamiento también sea un acompañamiento hacia la familia y hacia los mitos que la misma familia tiene sobre la violencia sexual. Esto me trae a mente a un papá que me decía a mí, pero ¿cómo voy a hacer que esta niña se case? ¿Qué valor va a tener? Entonces, el poder trabajar con ese papá y hacerle ver que su hija seguía teniendo el mismo valor, aún habiendo vivido una violación, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer un enfoque contextual e integral. Yo creo que el primer paso es poder apoyarla, ¿verdad? Evitar juzgarla y tratar de buscar las alternativas. Aunque muchas veces el agresor es parte de la familia, yo creo que algo importante es darle a conocer que ella no es la que tiene la culpa de todo. Es un buen lugar porque ayudan a muchas personas que tienen problemas como los míos y nos ayudan a entender muchas cosas y les dan muchos consejos. Tienen mucha madurez en muchas cosas. Y eso es lo que me ha ayudado mucho a avanzar cada día más, a luchar y no dejarme caer fácilmente. Y aquí me gusta estar porque aquí hablo de muchas cosas, de lo que me pasó, de lo de mi familia. Yo no sabía el proceso de la denuncia, pero sí sabía que se podía denunciar. Yo sí fui a poner la denuncia. Sabía lo que me estaba arriesgando porque probablemente me podían encontrar, pero fui a poner la denuncia. Se necesita mucha fuerza de voluntad. Si te pones a pensar más en ti, en tu cuerpo, en lo que estás viviendo, en lo que quieres llegar a futuro, simplemente tienes que dejar ese recuerdo poco a poco atrás. El proceso de una denuncia legal en Guatemala es, yo llego al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil y narro que he sido víctima de violencia. Dependiendo de esto, se va directamente al MP y se ratifica la denuncia. Una vez es ratificada la denuncia, entra a la fase de investigación. Cuando completa la fase de investigación, ya se hace la acusación hacia el agresor. Se manda una orden de aprehensión y luego se espera al momento de debate. Después de que ella da su declaración o pues se le hace su entrevista, ¿verdad? Debe de hacérsele un reconocimiento médico, ¿verdad? Ahora lo establecido es que sea por medio de un médico forense, ¿verdad?
en el cual consiste en establecer si la menor ha presentado lesiones físicas a consecuencia de la agresión sexual. ¿Verdad? En base a eso, pues ya elaboran un dictamen pericial que va adjunto al archivo, ¿verdad? Todos los documentos relacionados a la denuncia y al proceso de investigación. Bueno, primero, como son menores de edad, ¿verdad? El proceso a seguir en una situación de violencia sexual, primero pues es acudir con la persona que uno tiene confianza, ¿verdad? La mayoría de casos pues es con la mamá. La mamá pues es la que se acerca a las autoridades, ¿verdad? En este caso pues es el Ministerio Público, que en el Ministerio Público pues ahí se rinde la declaración de la denuncia, ¿verdad? Y ya posterior a eso se van a hacer pruebas médicas, ¿verdad? Forenses, para que se pueda constatar, ¿verdad?, de que esto sí es cierto o no, ¿verdad? Asimismo, pues se les manda a que ellas tengan acompañamiento psicológico, ¿verdad?, porque sí es fundamental. Los pasos a seguir por un adolescente que vivió violencia sexual es: 1, buscar y contárselo a una persona de confianza. Hacía el énfasis de que tiene que ser una persona de confianza que sí le va a creer, si no, ahí nos vamos a quedar y no va a llegar a ningún lado esta joven. Es muy importante que un adolescente tenga una persona de confianza en su vida. El segundo paso es la evaluación médica para evitar embarazos, enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Una vez se hayan tomado estos 2 pasos, se puede llegar a la decisión o no de hacer una denuncia. ¿Por qué la decisión o no de hacer denuncia? Porque muchas veces el agresor sexual está dentro de la misma familia y esta ruptura que provoca es bien difícil. Y luego de la denuncia ya se debe buscar un acompañamiento psicológico para la joven que vivió la violencia. Si no ponía mi denuncia, probablemente nunca lo iban a agarrar a él. Y aunque yo fuera la única que lo hubiera puesto, pero Dios no quisiera, probablemente llegaba otra chava a ponerla, pues ya íbamos a ser 2 por las que iban a estar viendo ese caso. Él venía violando desde el 2010. Cuando yo fui a dar mi caso, empezaron a investigar más el tema, y más a fondo, y le pusieron una trampa, y lo lograron agarrar. Como le decía, una ley específica de violencia sexual en adolescentes no existe, pero sí tenemos 2 leyes muy importantes: la ley de violencia intrafamiliar y la ley contra el femicidio y otras formas de violencia. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia no establece límite de edad, porque es cualquier mujer que sufriera este delito. Y la ley de violencia intrafamiliar, el problema es que no es una ley penal, por lo tanto no se puede usar para acusar ni llevar a la cárcel al agresor, pero sí existen leyes de protección. Y también se podría usar la ley de trata, que también habla de la explotación sexual. Por lo tanto, sí tenemos leyes que pueden ser utilizadas para apoyar al adolescente que vive violencia sexual. Los derechos humanos tienen solamente 2 divisiones: los de las mujeres, los del hombre y los del niño. No hay derechos humanos del adolescente. Por lo tanto, el adolescente tiene que conocer que como niña tiene derechos y como mujer tiene derechos. Y parte de nuestra responsabilidad es hacer públicos estos derechos. Bueno, las instituciones a las cuales una persona sobreviviente de violencia puede acudir después de este hecho, ¿verdad?, para recibir tanto acompañamiento psicológico como médico, ¿verdad? Podría ser Médicos Sin Fronteras, el Ministerio Público también en primera instancia para poder poner la denuncia, ¿verdad? Y ya de eso pues que se genere el proceso legal. Para dar acompañamiento psicológico pues también las diferentes organizaciones, ¿verdad?, como GGM, que también pues somos una organización que apoyamos a las mujeres sobrevivientes de violencia, ¿verdad?, que pues la violencia es en general. En caso de que una adolescente sea víctima de violencia, las instituciones a las que debe acudir son la PNC, Policía Nacional Civil, la PGN, la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué es importante que acuda a la PGN? Porque dentro de la Constitución se habla que todos somos
El Estado de Guatemala es responsable de sus ciudadanos y uno de los mandatos de la PGN es velar por la protección de los menores de edad. Entonces, si esta menor estuviera siendo agredida por un tío, por el padre, por el mismo abuelo, la PGN puede actuar como su tutor legal y ella ya no requiere del acompañamiento de un tutor externo, ¿verdad? Entonces es muy importante la PGN y, por supuesto, el Ministerio Público. Aparte de estas instituciones que son las propiamente gubernamentales, hay muchas organizaciones de mujeres que pueden apoyar a las adolescentes y entonces está GGM, está Sobrevivientes, está Niña Madre, que hay una variedad de instituciones que pueden apoyarlas directamente. Pues yo considero que sí, es una situación prevenible, ¿verdad? Porque al final la violencia sexual viene a ser también otro de los flagelos que vienen a raíz de la falta de valores, de la falta de, yo creo que también de una conciencia de mayor igualdad, ¿verdad? Porque estamos creciendo en una cultura machista en la que los hombres, digamos, son quienes tienen el poder y a través del poder pueden doblegar a su víctima a través de una relación sexual. Entonces considero desde el punto de vista en que sí se puede prevenir a través de muchas campañas de concientización, en que también promovamos un poquito más la igualdad entre el género masculino y el género femenino, y de esta manera, pues, si hay igualdad entre ambas personas, va a haber menos posibilidad de dañar a alguien que está igual que yo, ¿verdad? Considero que la violencia sexual sí se puede prevenir con información, ¿verdad? Cuando nosotras pues sabemos acerca del tema, sabemos que es algo bueno, que es algo malo, entonces nosotros podemos tener como esa parte, ¿verdad? De decir, me está pasando esto y yo sé que esto es malo, ¿verdad? Entonces, esto también pues ayuda a que yo sepa que se está cometiendo un delito conmigo, ¿verdad? También la parte de la comunicación con los papás o con alguna persona que uno pueda contar, eso también es bien importante para poder prevenir, ¿verdad? Porque hablando abiertamente de la sexualidad, de lo que se debe, no se debe, porque hay también muchos mitos en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces el tema se vuelve un tabú, ¿verdad? La sexualidad, entonces se necesita, ¿verdad? Ir rompiendo con estos tabús, pero esto se logra a través de la información. La violencia sexual es prevenible siempre y cuando haya educación, haya información y que esta información sea clara y comprensible para quien va dirigida. Porque la vida es bonita y uno aprende de ella y que no están solas y que si uno puede, ellas también pueden. Si tuviera que dar una recomendación sería que se aferren mucho a Dios. Dios es el único que te puede apoyar en todo. Crean en sí mismas y que intenten sanar esa herida, porque si no saber por cuánto tiempo lo van a tener y lo único que van a hacer es hacerse daño a ellas mismas y eso sinceramente no vale la pena porque lo único que estás haciendo ahí es darle gusto a tu agresor, que no vale la pena sufrir por eso, que simplemente lo tienes que dejar en el pasado si quieres ser feliz algún día.